mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará. Que les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy viernes 25 de julio en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y gracias a Dios vamos avanzando en lo que es nuestro estudio de Ezequiel, y pues también de esa manera les queremos también agradecer sus comentarios, el que nos escriban, el que nos acompañen en cada uno de los videos. Les agradecemos, la verdad nos alegra muchísimo leerlos. Les invitamos a que nos sigan escribiendo. Si tienen alguna duda del devocional que se está llevando a cabo, de los estudios, de los videos, pueden escribirlo aquí en la caja y dejarnos un comentario. También nos pueden dejar alguna petición de oración. Vamos a seguir orando también por quienes nos han pedido. Hemos compartido las peticiones con la iglesia aquí en Orizaba, y pues seguimos orando por ustedes. También, si gustan saludarnos desde donde nos escuchan, nos alegrará muchísimo. Bueno, les invitamos también a que puedan escuchar todo el material disponible aquí en Logos. Primero, Logos Devocionales, se publica todos los días. También Logos Podcast, estamos publicando capítulos, estamos preparando más temas para poder grabar y que sea de edificación. Y también Logos Estudio, donde estamos aprendiendo sobre los atributos de Dios. Llevamos estudiando dos atributos, el primero que es la infinitud de Dios y el segundo la inmensidad de Dios, que ya está disponible su primera parte, y la siguiente semana estaremos publicando la continuidad y culminación de ese estudio. El devocional de hoy lleva por título Conozcamos de verdad. Está en Ezequiel capítulo 6. Si no se han percatado, estamos estudiando prácticamente los capítulos completos, más que todo porque trae esta misma unidad de tema. Recordemos, del capítulo 4 al capítulo 7 es una profecía, son profecías que se llevan a lo largo de un año. Y las profecías hablan para que el pueblo de Israel pueda redireccionar y pueda entender su pecado. Y realmente esa es la misma intención. Lo que estábamos viendo ayer fue algo muy tremendo, muy tremendo, algo que lo constatábamos con el libro de Lamentaciones, y que el profeta Jeremías realmente él se dolía por la misma situación en la que el pueblo estaba viviendo a causa del sitio en el cual ellos se encontraban, a causa de la conquista que se había llevado a cabo. Y para ese momento Dios le habla a Ezequiel. ¿Para qué? Para que él pueda dar a conocer este mensaje. Y vamos a estar estudiando 3 puntos. Y en el primero, conozcamos de verdad. 1, escuchando atentos. Recordemos, la ira de Dios es un atributo que se expresa a lo largo de la Biblia. La ira de Dios, si queremos ver la mayor expresión de la ira de Dios, la podemos ver reflejada en la cruz de Cristo. En ese momento, cuando Jesús crucificado dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento estaba siendo vertido sobre el Señor Jesús la copa de la ira de Dios. Todos los pecados de Jesús estaban siendo cargados. Entonces, vemos la expresión de la ira de Dios, y en esos momentos, para el pueblo de Judá, inclusive la ira de Dios se estaba presentando, y en ese momento, Dios le dice al profeta, vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová, el Señor así ha dicho, Jehová el Señor, a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Ok, hermano, entonces está diciendo que debemos de profetizar a las cosas. Si yo deseo algo, le voy a decir: esa casa que está en venta de 10 millones de pesos mexicanos, casa, tú vas a ser mía. No, no está hablando de eso. Si así fuera, pues la verdad me gustaría hacerlo, pero no. La Biblia nunca nos manda a hacer eso. Entonces, ¿qué está mostrando aquí Dios a través del profeta, del sacerdote? Bueno, lo que está mostrando acá es que Dios va a quitar nuestros ídolos. Sí, ¿por qué esto? ¿Por qué la explicación? Porque ¿dónde se colocaban o dónde se mencionaba en el libro de Reyes y de Crónicas? Cuando un rey hacía lo bueno, y el rey quitó los lugares altos, en los montes,
en las partes montañosas, en los altos, ahí hacían sus centros de adoración. Entonces, en esos centros de adoración, ellos realmente estaban promoviendo lo que era la idolatría, el paganismo, el ir en contra de Dios. Y eso se fue perpetuando en varias generaciones hasta que Dios dijo hasta acá, porque ellos no hacían caso y el juicio vino en contra de ellos. Es por eso que le dice, Dios va a destruir sus lugares altos. Versículo 4. Vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del Seol del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Lo que está haciendo el Señor es decir, voy a mostrarle que su idolatría no les está haciendo absolutamente nada bueno, sino que causándoles el mal. Le está causando lo que es su pecado, su alejamiento, su desgracia, podemos manejarlo así. Y es más, sus huesos van a estar enfrente de esos altares, van a estar ahí. Y no va a pasar absolutamente nada, porque esos lugares no tienen ningún poder, simplemente los han corrompido. Dice el verso 6, donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para entender? Bueno, escuchar con atención el mensaje. El sacerdote le estaba diciendo acá, sus centros de adoración van a ser destruidos. No hay lugar donde ustedes puedan refugiarse. Solamente Dios es nuestro único refugio. ¿Y cuál es la medicina en contra de la idolatría? Conocer la verdad. Por eso no debemos de idolatrar a ninguna persona, no debemos de idolatrar ninguna actividad, ni el trabajo, ni la escuela, ni nuestro estatus, ni nuestro rango. Todo lo que tenemos, lo tenemos por Dios, lo tenemos por su inmensa misericordia. Israel tenía gran extensión de territorio, tenía gran número de habitantes, tenía una gran riqueza, no porque ellos fueran sobresalientes, fueron muy inteligentes, no, sino por la gracia de Dios. Es por eso que nosotros debemos escuchar con atención la palabra de Dios y debemos atender a sus advertencias. ¿Para qué? Para que no repitamos los pecados. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, conozcamos de verdad las consecuencias del pecado. Ciertamente ellos necesitaban entender, y eso es algo que hemos estado viendo, pero al ser muy enfática la reprensión, es que venía muy en serio la situación. Y dice el verso 7, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Entonces les dice acá, dice que los muertos caerán en medio de ellos, o sea que van a perder la vida a causa de su pecado, pero Dios en su misericordia dice que va a guardar, que se le conoce esa expresión como un remanente. Dice, entre las naciones de modo que algunos escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Dice el verso 9, y los que de vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Cuando ellos estén en el exilio, cuando ellos estén en otro lugar que no sea su propio territorio, dice que se van a acordar y van a reconocer que todo lo que pasó fue a causa de su pecado, a causa de su corazón fornicario. Dice, un corazón que se apartó de Dios. Dice, a causa de sus ojos que se fueron tras sus ídolos y se avergonzaron a sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. El pecado parece muy deslumbrante, parece muy bueno, parece muy llamativo, pero primero lo que hace es desviar nuestro corazón, desvía nuestra mirada y poco a poco nos va sumiendo en la vergüenza y nos va llevando a que hagamos abominaciones y mal cada vez más. Porque si no conocemos, si no entendemos e inclusive si lo hacemos con conocimiento, es peor. Es por eso es darnos cuenta de nuestro mal y que el Señor nos hable y nos despierte a través de su palabra. Muchas veces experimentamos dolores, experimentamos pesares y es ahí cuando regresamos.
C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono que Dios ocupa para despertar una generación de sordos, para atraer su atención. Y es muy cierto. Y dice el verso 10, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les habría de hacer este mal. Dice el verso 11, así ha dicho Jehová el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Es necesario que conozcamos de verdad quién es Dios, que escuchemos atentos lo que es su llamado para el arrepentimiento, nuestra condición pecaminosa y que necesitamos estar con Él. Pero, si no, vendrán males, vendrán sinsabores, vendrán problemas. ¿Por qué? Porque nos hemos negado, no hemos reconocido a la fuente de vida. No hemos reconocido a Dios, el Señor, quien nos da absolutamente todo. Las consecuencias del pecado son muy graves, son muy ciertas, son muy reales, que debemos de tener en cuenta y que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Conozcamos de verdad a Dios soberano. ¿Se dan cuenta de algo que se ha estado repitiendo desde el capítulo pasado? Dice, sabréis que yo soy Jehová. Aquí dice, y sabrán que yo soy Jehová. Y a partir de acá, inclusive lo vuelve a repetir, dice el verso 12. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. La ira de Dios es algo que no debemos descartar, algo que no debemos de evadir y algo que debemos de predicar. Algo que es cierto que se cumplió en la cruz, pero también algo que va a ser derramado en los últimos tiempos, en la expresión de las copas de la ira de Dios cuando este mundo llegue a su fin. Pero eso es tema de otro devocional, algo que ya hemos estudiado y pueden revisarlo en en el historial de devocionales cuando estudiamos Apocalipsis. Dice el verso 13, y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Eso cobra mucho sentido cuando estudiamos el libro de Jeremías. ¿Por qué? Porque dice, ustedes fueron fornicarios, ustedes fornicaron con todas las naciones que están alrededor y lo hicieron bajo los lugares frondosos, lo hicieron en prácticamente todo lugar, me desecharon a mí. Entonces Dios le está diciendo, ustedes son pecadores. Y al momento de que no reconocieron, y al momento de ver su desgracia, van a reconocer que yo soy Jehová. Dios es soberano. Y podemos decir, es que Dios está siendo muy cruel con ellos. Dios no está siendo cruel con ellos. Dios e Israel tenían un pacto condicional. Nosotros tenemos un pacto que es por gracia, un pacto que es por fe, que lo vamos a estar estudiando inclusive en el mismo libro de Ezequiel. Pero Dios aquí le está diciendo a ellos, ustedes invalidaron mi pacto por no querer reconocerme. Sin embargo, van a venir las repercusiones de haber desobedecido ese pacto, de haber invalidado ese pacto. Entonces van a entender que realmente soy yo Dios. Dice el verso 14, y extenderé mi mano contra ellos, donde quiera que habite, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. La gran importancia de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Dios, realmente vamos a repetir los errores. Bien dice la frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero también nos dicen en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si no conocemos a Dios, entonces no podemos seguir adelante. Bueno, hermano, realmente quiero arrepentirme, quiero entregarle mi vida a Dios. ¿Qué hago? Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Debemos arrepentirnos, debemos de reconocer que estamos muertos en delitos y pecados. Nadie es bueno, nadie es bueno. Delante de Dios todos hemos pecado, todos hemos fallado. Y no se trata de un Dios orgulloso. Dios no es orgulloso. Dios es santo. Nosotros somos pecadores y necesitamos de su perdón, necesitamos de su santidad, necesitamos de su misericordia para salir adelante.
pero también necesitamos conocer quién es verdaderamente Dios para servirle con entendimiento. Y eso lo vamos a hacer escuchando atentos su palabra, reconociendo las consecuencias del pecado, conociendo su santidad y conociendo la soberanía de Dios, quien tiene control de absolutamente todas las cosas en esta vida y en todo el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Mi Saludos. salvación, mi fortaleza.